hacemos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 37. Génesis 37. Del 1 al 3, antifonalmente, para la gloria y alabanza del Señor. Génesis 37, del 1 al 3, antifonalmente, dice así: Y habitó Jacob en la tierra de donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Todos. Y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. En esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú, Padre Santo, quien nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. José, el soñador, es nuestro tema de hoy. José, el soñador. Y nuestra lectura bíblica, pues ya la tuvimos aquí en Génesis 37, del 1 al 3, lo voy a volver a leer. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Bien, pues esto es acerca de José, el soñador. En principio, vemos que tenía apenas 17 años, pues un jovencito, adolescente, se puede decir, un adolescente, y que, pues que dice que su padre lo amaba más que a todos sus hijos, porque era él, porque le había tenido en su vejez. Bueno, además sabemos que también por la esposa de él, la esposa de Jacob, Raquel, que era la esposa amada, y José pues era el primogénito de Rachel. Bueno, pues ahí hay otro factor, por lo que Jacob amaba más a José, y dice que hasta le hizo una ropa de diversos colores. Bueno, esto como que no está muy bien, tener predilección por alguno de los hijos, porque esto ocasionó la envidia de los demás hijos. Versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía.
Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieronle sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Pues sí, ¿verdad? Dirían qué casualidad que todos los manojos se inclinaban al tuyo. Versículo 9, y soñó aún otro sueño con todos sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole, ¿qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a tierra. Bueno, pues tal vez fue un sueño profético, ¿verdad? Porque vemos que más adelante se cumpliría. Versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Pues sí, porque lo amaba más que a los demás. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Sichén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Sichén, ven y te enviaré ellos. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y enviólo del valle de Hebrón y llegó a Sichén y hallólo un hombre que andando él perdido por el campo y preguntóle a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y hallólo en Dotán. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Ay, ay, ay. Tanto era su furor que pensaban matarle. Vaya. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia le devoró y veremos qué serán sus sueños. Claro, no pensaron en ningún momento en el papá, que también sufriría mucho por esto. No pensaron nada de eso. Lo que pensaban era pues que José, según ellos, se sentía superior a ellos. Versículo 21, y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo, no lo matemos. Bueno, Rubén era el mayor. Y díjole Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Bueno, como era el mayor, pues era el responsable directo. Versículo 23. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José de su ropa, la ropa de colores que tenían sobre sí, y tomáronlo y echaronlo en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y sentáronse a comer pan, alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Bueno, aquí vemos que Judá, como que estaba pensando en el dinero, ¿verdad? Más que en otra cosa. Bueno, ya sabemos que Judá es el padre de todos los judíos y parece que sí piensan bastante en el dinero. Bueno, o tal vez porque ellos siguen las instrucciones del Señor Dios contra la pobreza, contra la miseria,
que es el segundo diezmo. Bueno, continuamos aquí, versículo 28. Y como pasaban los midianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeron de arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y tornó a sus hermanos y dijo: el mozo no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Sí, Rubén era el primogénito, el principal responsable acerca de José. Versículo 31. Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre y enviaron la ropa de colores y trajeronla a su padre y dijeron: este hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Fíjense, tu hijo. Como no dijeron nuestro hermano. Bueno. Y él la conoció y dijo: la ropa de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso sacos sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días. Y levantáronse todos los hijos, sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo: porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre, y los midianitas lo vendieron en Egipto, y Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, a Potifar, eunuco de Faraón. Bueno, pues pues qué tremenda esta historia, tremenda. Y continuamos con el capítulo 38. No, vamos a pasar mejor al 39. Y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José y fue varón prosperado y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y servíale, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José, y dijo: verme conmigo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en su mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Y fue que, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa y en casa, y asió ella por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos, y huyó y salióse fuera. Y acaeció que cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y hablóles diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salióse fuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella semejantes palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que, como oyó su señor las palabras de su mujer le hablara, diciendo: así me ha tratado tu siervo, encendióse su furor, y tomó su señor
a José y púsole en la casa de la cárcel donde estaban los presos del rey. Estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y dióle gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel, y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que hacían ahí, él lo hacía. No veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y aconteció que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y enojóse Faraón contra sus 2 eunucos, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos, y púsolos en prisión en la casa del capitán de los de la guardia, en casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos a 2, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana y mirólos, y aquí que estaban tristes, y él preguntó a aquellos eunucos de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y díjole: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y díjole José: esta es su declaración, los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días Faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto, y dará la copa a Faraón, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me hubieran de poner en la cárcel. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a Josué: también yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su declaración, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar de la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y fue al tercer día, el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José. Y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Vaya. Capítulo 41. Y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, parecíale que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas de vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían tras ellas del río de fea vista y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de fea vista y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, durmióse de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas subían de una sola caña, y que otras 7 espigas menudas y abatidas del solano salían después de ellas, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Y acaeció que en la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a los sabios, y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón lo declarase. Entonces el principal de los
coperos, habló a Faraón diciendo: acuérdome hoy de mis faltas. Faraón se enojó contra sus siervos y a mí me echó en la prisión, en la casa del capitán de los de la guardia, a mí al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño una misma noche, cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño, y estaba ahí con nosotros un mozo hebreo sirviente del capitán de los de la guardia, y se lo contamos, y él nos declaró nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi puesto e hizo colgar al otro. Entonces Faraón envió y llamó a José, hicieronle salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare, mas he oído decir que de ti que oyes sueños para declararlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy fea traza, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gruesas y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado en ellas, porque su parecer era aún malo como de primero. Y yo desperté, vi también, soñando que 7 espigas subían de una misma caña llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del solano, subían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y él lo dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, a lo mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de grande hartura en toda la tierra de Egipto, y levantarse han tras ellos 7 años de hambre, y toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a Faraón. O sea que de paso le da un consejo. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la hartura. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que serán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el negocio, o sea, el asunto, pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono yo seré mayor que tú. Dijo más Faraón a José: he aquí te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en la mano de José, e hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. E hízole subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José
Sibnat Panea, y diole por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto, y era José de edad de 30 años. Fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. Hizo la tierra en aquellos 7 años de hartura a montones, y él juntó todo el mantenimiento de los 7 años que fueron de la tierra de Egipto, y guardó mantenimiento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores, y acopió José trigo como arena de la mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios, dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, y el nombre del segundo llamólo Efraín, porque Dios, dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción, y cumpliéronse los 7 años de hartura que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan, es decir, provisión. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra en Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y toda la tierra venía a Faraón para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Una gran hambruna. 42. Y viendo Jacob en Egipto, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá. Es decir, que donde vivían ellos, pues también llegó la hambruna. Versículo 2, y dijo, he aquí que he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Ya sabemos que, bueno, aquí dice el versículo 4, más Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea caso que le acontezca algún desastre. Era el hermano menor de José. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José e inclináronse a él rostro por tierra. Sí, pero no lo reconocieron, porque pues José, pues vestido, ahora sí que bien vestido, como una autoridad allí en Egipto. Dice, inclinándose a él rostro por tierra, y José, como vio a sus hermanos, conociólos. Bueno, él sí los conoció, pues la misma fachita de siempre. Él pues ya muy cambiado, pues ya el señor de Egipto, el segundo señor, el segundo gobernante, como decir el virrey de Egipto. Y José, como vio a los hermanos, conociólos, mas hizo que no los conocía, y hablóles ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán a comprar alimentos. Bueno, además de que no les hablaba en su idioma, en hebreo, sino que había un intérprete de por medio. Dice, de la tierra de Canaán a comprar alimentos. 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces acordó José de los sueños que había tenido de ellos, y díjoles, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Pues hizo como que no los conoció también.
Y dice, ustedes han de ser espías. No, versículo 10, y ellos le respondieron, no, Señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimentos, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres de verdad. Dice que hombres de verdad o de mentiras. Dice, tus siervos nunca fueron espías. Y él les dijo, no, haberlo descubierto del país habéis venido. O sea que José está haciendo que no los conoce, pues parece que tiene un plan. Versículo 13, y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Aquí les ponen a prueba. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor aquí viniere. Ajá, bueno. Sí, porque, pues como era su hermano menor de José, pues él temía por él que también le hubieran hecho algo malo a él. Entonces, repito el versículo 15, en esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor aquí viniere. Claro, esa fue una decisión apresurada, porque pues como iban a estar ahí encerrados ellos y que fuera Benjamín. Bueno, fue una decisión apresurada mientras lo pensaba mejor. Versículo 16, enviad uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas si es verdad con vosotros y si no vive Faraón que sois espías. Bueno, pues aquí otra decisión también apresurada. 17, y juntólos en la cárcel por 3 días, y al tercer día díjoles José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros sí llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Esta ya fue una decisión mejor pensada. 20, pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras. Esa es la prueba. Esa es la prueba que les ponen. Y si no, dice, y no moriréis, y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, pensando que él no les entendía lo que decían, porque él hablaba copto, egipcio. 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, o sea, contra José, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo, y dije, no pequéis contra el mozo y no escuchasteis, he aquí también su sangre requerida. Bueno, seguimos leyendo, y ellos no sabían que los entendía José, no sabían, bueno, no sabían que era José, bueno, porque había intérprete entre ellos, y apartóse él de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y aprisionóle a vista de ellos, a Simeón, hermano, uno de los 12. Y lo aprisionó a vista de ellos y mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos. Ya sabemos que fueron a comprar provisiones. Dice, poniéndolo en su saco, y les dieron comida para el camino, e hízose así con ellos, y ellos pusieron su trigo sobre los asnos y fuéronse de ahí, y abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero me ha sido devuelto, y aún helo aquí en mi saco. Sobresaltóseles entonces el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, contáronle todo lo que les había
acontecido, diciendo: aquel varón, señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra, y nosotros le dijimos: nosotros somos hombres de verdad, nunca fuimos espías, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y aquel varón, señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres de verdad, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres de verdad. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba sobre el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Pues sí que era todo eso que les estaba aconteciendo. Entonces su padre Jacob les dijo: habéisme privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos. Bueno, el principal responsable por ser el mayor. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos, si no te lo volviere, entrégalo en mi mano y yo lo volveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, que su hermano, es decir, José, es muerto. Creía que estaba muerto. Y él solo ha quedado, y si le aconteciese algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura, pues más de lo que ya había padecido. Capítulo 43. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que como acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, díjole su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Si viereis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento, pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Y dijo Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais más hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y declarámosle conforme a estas palabras. ¿Podíamos nosotros saber qué había de decir: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, el otro que también opinó que lo vendieran. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al mozo conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos. Yo lo fío, no me pedirás cuenta. A mí me pedirás cuenta de él. Si yo no te lo volviere y pusiere delante de ti, seré para ti el culpable todos los días. Que si no nos hubiéramos detenido, cierto, ahora hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros vasos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doblado dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue hierro, o sea, alguna equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos, volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, a Simeón, que había sido detenido, y a Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. O sea, pues ya no hay más remedio. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doblado dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y presentáronse delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: mete en casa a esos hombres y degüella víctima y aderezala, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo
el hombre como José dijo, y metió a aquel hombre a los hombres en casa de José, y aquellos hombres tuvieron temor. Pues qué raro, ¿no? Que los encierran aparte, no los trataban como a todos los demás compradores. Versículo 18, y aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron metidos en casa de José y decían, por el dinero. O sea, ha de ser por el dinero que fue vuelto en nuestros costales la primera vez. Nos han metido aquí para revolver contra nosotros y dar sobre nosotros y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Llegándose al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay Señor mío, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que como vinimos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba sobre la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y hemoslo vuelto en nuestras manos. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él respondió, paz a vosotros. No temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestras costales. Vuestro dinero vino a mí y sacó a Simeón a ellos. Y metió aquel varón a aquellos hombres en casa de José y dióles agua, lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí habían de comer pan. Y vino José a casa y le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de casa, inclinándose a él hasta tierra. Entonces les preguntó él cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien, vive todavía. Y ellos respondieron, bien va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia, y alzando él sus ojos vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, Rachel. Y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y procuró donde llorar y entróse en su cámara y lloró ahí. Bueno, pues la impresión de ver a su hermano menor. 31, y lavó su rostro y salió fuera y reprimióse y dijo, poned pan, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y sentándose delante de él el mayor conforme a su mayoría y el menor conforme a su minoría, estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Pues sí, verdad que estaban asustados los hermanos de José, como diciendo, pues, ¿qué pasa? Puras cosas raras. 34, y él tomó viandas de delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era 5 veces como cualquiera de las de ellos, y bebieron y alegráronse con él. Y mandó José al mayordomo de su casa diciendo, hinche tus costales, ya que estos varones de alimentos cuanto pudieran llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrán mi copa en la copa de plata en la boca del costal del menor, o sea de Benjamín, con el dinero de su trigo. Y él hizo como le dijo José. Venía a la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcanzares, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿No es esta en la que ve mi Señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Y como él los alcanzó, díjoles estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice mi Señor tales cosas? Nunca hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu Señor plata ni oro?
aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Claro, ellos, pues según ellos estaban seguros que pues no habían robado la copa, pero no sabían del plan de José. Versículo 10, y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzando y acabó con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. ¿Cómo es posible? El 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad, y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y postráronse delante de él en tierra. Y díjoles José, ¿qué obra es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Y hasta la hizo de adivino. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y él respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, o sea, Benjamín, él será mi siervo, y vosotros tienen paz a vuestro padre. Claro que ellos no iban a aceptar esa situación, regresar sin Benjamín. 18. Entonces Judá se llegó a él y dijo, ay Señor mío, ruégote que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tu siervo es como Faraón, eres como Faraón. Mi señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un mozo que nació en su vejez, pequeño aún, y el hermano suyo murió, y él quedó solo de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmele y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el mozo no puede dejar a su padre, porque si le dejare, su padre morirá. Y dijisteis a tus siervos, si vuestro hermano menor no descendiere con vosotros, no veáis más mi rostro. Aconteció pues que como llegamos a mi padre, tu siervo, contámosle las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano fuere con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón no estando con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis lo que dos me parió mi mujer, Rachel. El uno salió de conmigo, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomaréis también a este de delante de mí, y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a sepultura. Ahora pues, cuando yo llegare a tu siervo mi padre, y el mozo no fuere conmigo, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando no vea al mozo morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor a la sepultura. Como tu siervo salió por fiador, Judá, del mozo con mi padre, diciendo, si no te lo devolviera, entonces yo seré culpable para mi padre todos los días. Ruégote por tanto que quede ahora tu siervo, es decir, Judá, por el mozo, por Benjamín, siervo de mi señor, y que el mozo vaya con sus hermanos. Porque cómo iré yo a mi padre sin el mozo, no podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a voz en grito, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Se imagina la impresión de sus hermanos. ¿Cómo, José? ¿Tú eres José? ¿Sí? Versículo 2.
Entonces dio a llorar a voz en grito, y oyeron los egipcios y yo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Bueno, pues estaba difícil, ¿verdad? Comprender todo lo que estaba sucediendo, tantas cosas. Versículo 4, entonces dijo José a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Tuvo que decirles varias veces, ¿verdad? Para que lo entendieran. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grandes salvamentos. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda la gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y echóse sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y oyóse la noticia en casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y plugo en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí, que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis la grosura de la tierra. Y tú manda hacer esto: tomad de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid, y no se os dé nada de vuestras alhajas, porque el bien de la tierra de Egipto será vuestro. Hicieron así los hijos de Israel, y dióles José carros conforme a la orden. Bueno, era para traer a toda la familia. Creo que eran como 70 personas. Bueno, 21. Hicieron así los hijos de Israel, y dióles José carros conforme al orden de Faraón, y suministróles víveres para el camino. Así cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y fuéronse, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y diéronle las nuevas, diciendo: José vive aún. ¿Qué? ¿Que José vive aún? ¿Cómo? ¿Que José vive aún? Pero pues, ¿cómo? Y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y su corazón se desmayó, pues no los creía. ¿Cómo? Hasta se desmayó por la noticia. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él había hablado, y viendo él los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió.
Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Bueno, pues dice que revivió, pues ella se sentía muerto en vida desde que José supuestamente había sido devorado por alguna fiera. Repito el 28, entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. Y partióse Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque yo te pondré ahí en gran gente. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y José pondrá su mano sobre tus ojos. Y levantóse Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y los niños y a sus mujeres y en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y su hacienda que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob y toda su simiente consigo, sus hijos, los hijos de sus hijos consigo, sus hijas, las hijas de sus hijos, y toda la simiente trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito. Bueno, pues todos ellos, pues mejor vamos a saltar la lectura y vamos a pasar hasta 22. Estos fueron los hijos de Rachel que nacieron a Jacob en todas las 14 almas, y los hijos de Dan. Vamos a pasar más adelante. 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, y las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Bueno, ya estaban en Egipto José y algunos más. 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre a Gosén, y se manifestó a él y echóse sobre su cuello y lloró sobre su cuello bastante. 22 años sin verlo, 22 años sin verse. Finalmente se vieron, se abrazaron, lloraron. 30. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y haré saber a Faraón, y diréle, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, que son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro nombre, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra mocedad. Ahora pues nosotros y nuestros padres, a fin de que muréis en la tierra de Gosén, porque los egipcios abominan a todo pastor de ovejas. Y José vino e hizo saber a Faraón y dijo, a mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y presentólos delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, por morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra es habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén,
y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y José introdujo a su padre y presentólo delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salióse de delante de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y dióles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, como mandó Faraón, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, de pan hasta la boca del niño. Y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció el hambre en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Bueno, a ver, vamos a saltar un poco más adelante. Vamos a pasar hasta el capítulo 49, no, mejor hasta el 50. Y ya después lo demás leanlo tranquilitos en su casa sin prisa. Bueno, desde el capítulo 49, versículo 33, Génesis 49, 33, y como acabó Jacob de dar órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Capítulo 50, entonces echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él y besólo, y mandó José a sus médicos familiares que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y cumpliéronse 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lloraron los egipcios 70 días, y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me conjuró, diciendo: he aquí yo muero en mi sepulcro que yo acabé en la tierra de Canaán, ahí me sepultaréis. Ruego pues que vaya yo ahora y sepultaré a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te lo conjuró. Entonces José subió a sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos a la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas, sus vacas, y subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atad, que está en la otra parte del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy grave lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande hay es de los egipcios, por esto fue llamado su nombre Abel-Misraim, que está en la otra parte del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según lo habían mandado, pues enviaron sus hijos a la tierra de Canaán, y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham en el mismo campo para heredad de sepultura, y Efrón el eteo delante de Mamre. Y tornóse José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Después que le hubo sepultado, y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago por todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, el Dios de tu padre. Y José lloró
mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y postráronse delante de él y dijeron: Henos aquí por tus siervos. Respondióles José: No temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y estuvo José en Egipto, él y la casa de su padre. Vivió José 110 años y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Machir, hijo de Manasés, fueron criados todos sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, son palabras proféticas que no se iban a quedar siempre en Egipto, sino que irían a la tierra prometida. 25. Así conjuró José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años y embalsamáronlo y fue muerto en un ataúd en Egipto. Bueno, pues esto es José el soñador. Pero lo que vamos a ver ahora es que la vida de José es parecida a la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo. De hecho, que hay 7 similitudes en la vida de cada uno de ellos. La primera, en Génesis capítulo 37, bueno, ya lo leímos, que José era el hijo predilecto de su padre. Bueno, esto tiene semejanza con nuestro Señor Jesucristo, porque así como José era el hijo predilecto de su padre, también nuestro Señor Jesucristo era el hijo predilecto de su padre. ¿O no? Claro que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo en Mateo capítulo 3. Mateo 3. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Esa es la primera similitud entre la vida de José y la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo. Segunda similitud, que José obedeció a su padre cuando lo envió a buscar a sus hermanos. Bueno, pues ya lo leímos, que les dijo que fuera a buscarlos, porque andaban apacentando las ovejas. Bueno, también nuestro Señor Jesucristo obedeció a su Padre cuando lo envió a este mundo. Vamos a verlo en Isaías capítulo 42. Isaías 42. Versículo 1. Palabra de Dios. He aquí mi siervo, se refiere a su Hijo Jesucristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes,
No clamará ni alzará ni hará oír su voz en las plazas, no quebrará la calle cascada ni apagará el pábilo que humeare, sacará el juicio a verdad, no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Así dice Dios, el Dios Jehová, el Criador de los cielos, el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora en ella y el espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, le dice el Padre al Hijo, el Papá Dios a su Hijo Jesucristo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que están en asiento de tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre y otro no daré. Bueno, esto es cuando lo envía el Padre Celestial a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el cumplimiento en Evangelio de Juan, capítulo 6. Y versículo 38, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Era un hijo obediente, obedeció cuando el Señor lo envió al mundo. La similitud número 3, que los medio hermanos de José lo trataron mal, lo hostilizaron. Bueno, también los medio hermanos de nuestro Señor Jesucristo también lo hostilizaron. Vamos a ver qué tanto. Mateo 27. Bueno, ya sabemos de un texto, no vamos a leerlo. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, los suyos, su gente, su raza, sus congéneres. Bueno, entonces vamos a ver en capítulo 27 que los suyos lo trataron mal. Mateo 27, Mateo 27, versículo 27. Dice, entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a toda la cuadrilla y desnudaron y le echaron encima del manto de grana. Bueno, vamos a ver un poquito antes, desde el versículo 17, y juntos ellos les dijo Pilato, ¿cuál queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, no tengas que ver con aquel justo, porque yo he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y respondiendo el presidente les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato le dijo, pues ¿qué haré de Jesús que se dice el Cristo? Dicen, sea crucificado. Los suyos, su gente, sus paisanos, su raza. Suena mal eso de la raza. Pero bueno, así fue. Los mismos judíos, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Al contrario, lo entregaron a los romanos para que lo crucificara. Bueno,
Vamos a ver cuarta similitud. José fue vendido a precio de esclavo. ¿Cuánto pagaron por él? 20 piezas de plata. Nuestro Señor Jesucristo también fue vendido a precio de esclavo. ¿Cuánto pagaron por él? 30 piezas de plata. Bueno, el precio por lo que costaba un siervo, pues es el mismo, nada más que lo de la inflación, pues devalúa el dinero. Vamos a ver esto en Zacarías capítulo 11. Zacarías capítulo 11. Y versículo 12. Y díjeles, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y díjeles, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. O sea, lo que... versículo 13, y díjome Jehová el Hijo de Dios, échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y echélas en la casa de Jehová al tesorero. Bueno, vamos a verlo también acá en Mateo capítulo 26, cuando hicieron el trato por la venta. Mateo 26, versículo 14. Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y les señalaron 30 piezas de plata. Bueno, pues esa es la cuarta similitud. Pasamos a la quinta similitud. José alimentó materialmente a muchos egipcios, bueno, de varios lugares iban a comprar. Y también nuestro Señor Jesucristo alimentó espiritualmente. Bueno, José alimentó materialmente a muchos y nuestro Señor Jesucristo alimentó espiritualmente también a muchos. Y sigue alimentando a muchos espiritualmente. Vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuestro Señor Jesucristo sigue alimentando espiritualmente a muchos, entre ellos a nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, esa es la quinta similitud. Pasamos a la sexta. José ocupó el segundo lugar después del rey. Bueno, ya lo leímos. Bueno, podemos volver a leerlo. En Génesis capítulo 41, que José ocupó el segundo lugar después del rey de Egipto, o sea, el faraón. Génesis 41, versículo 39, Génesis 41, 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces, José fue el segundo después del rey de Egipto. Y también nuestro Señor Jesucristo es el segundo después del rey del cielo. Vamos a verlo en el Salmo 110.
Salmo 110 y versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, o sea, el Padre, le dijo a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Nuestro Señor Jesucristo también ocupó segundo lugar después del Rey del cielo en este caso. Bueno, séptima y última similitud, que el rey de Egipto mandó que se arrodillaran. A ver, vamos a leerlo. Ahí en Génesis capítulo 41 y versículo 41 en adelante. Dijo más Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en la mano de José e hízolo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello e hízolo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Doblad la rodilla. También el Señor Dios mandó doblar la rodilla ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Última cita, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, última cita. Versículo 5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentido también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se renovó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y llegando a la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, es decir, al máximo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y de los que debajo de la tierra y de los que debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios. Aleluya. Vamos a dar puesto de pie, por favor. Gracias al universo, Rey de Reyes, de Dios, Señora, Señor, Jehová de los ejércitos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, porque nos muestra, bendito Dios, cuántas cosas tienes reservadas para nosotros. Gracias, bendito Señor, pero ayúdanos a alcanzarle, Señor, porque sabemos que sin tu ayuda nada